El secretario de Energía de los Estados Unidos se reunió con Delcy el día de ayer. Todos lo vimos, Arpa 4 y Maracas. Palacio de Miraflores, Caracas. Pero ¿cómo fue el operativo que lo colocó en suelo venezolano? Además, no sé si usted escuchó a Chris Wright diciéndole a Delcy en la cara: queremos liberar al pueblo de Venezuela y a la economía. A su vez, Donald Trump celebró la alianza petrolera con Venezuela como parte del dominio energético de los Estados Unidos. Vaya, vaya. Mientras que el poli malo se arrodillaba en Miraflores, el poli peor, porque en esta historia no hay polis buenos, ya saben, el narcoministro, el jefe del cártel de los soles, vuelve a sus andanzas, a amenazar. Y es que al parecer anda pidiendo a gritos su dosis de Ultimate Resolution, ¿saben? El desodorante que evita que transpires porque te coloca a temperatura corporal a menos de 9 grados centígrados. Bueno, eso es lo que dice el termómetro en Brooklyn. Y eso en el mejor de los casos, porque más bien parece que anda pidiendo a gritos que lo manden al plan vacacional Hugo Chávez. Y ya que el secretario de Energía de los Estados Unidos anda por Caracas, es bueno recordarle parte de la obra maestra de la Revolución Bolivariana, lo único para lo que son buenos, aparte de violar derechos humanos: el saqueo a todo pulmón, a manos llenas, a brazos abiertos, a toda velocidad, con la fuerza de los 10 motores de la revolución que inventaron para propulsar la delincuencia. Así que quédate, porque este programa no es un resumen de noticias, ya lo sabes, es una especie de mapa de lo que está pasando en las últimas horas. Y de todo esto y más hablamos el día de hoy, jueves 12 de febrero, día de marchas. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, como siempre, se llama Político. Comenzamos. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo una reunión en Caracas, vamos a llamarla reunión, con la mandataria encargada, vamos a llamarla mandataria encargada, Delcy Rodríguez, para impulsar un histórico acuerdo energético. Esto en la primera visita de un altísimo funcionario de Washington tras el ataque militar de enero, feliz 3 de enero por cierto, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera y también para estabilizar como la primera fase de 3. Wright llegó al Palacio Presidencial 2 semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano, casualmente, en donde abrían el sector petrolero a la inversión extranjera después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que las empresas petroleras del país norteamericano pudieran operar en nuestro país. Bueno, y después que Diosdado dijo, ni una gota de petróleo. En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía de los Estados Unidos calificó como histórica esa llegada de Chris Wright, quien visitará además los yacimientos petrolíferos o algunos del país para observar ahí de primera mano cómo el histórico acuerdo energético entre los Estados Unidos y Venezuela, del presidente Trump, por supuesto el acuerdo, se han impulsado a través de la paz y la prosperidad. El funcionario aterrizaba ayer en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a nuestra ciudad capital, a Caracas, donde fue recibido por la encargada de negocios estadounidense en nuestra capital, la tía Laura Dogu. La viceministra de Petróleo también estuvo ahí, Paula Henao Vera, y la viceministra para Europa y América del Norte, Andrea Corao Faría. Dogu afirmó en X que se trata de una visita clave para avanzar la visión del presidente Donald Trump de una Venezuela próspera. Pero además del encuentro con Rodríguez, la agenda de este oficial de Estados Unidos incluyó este miércoles reuniones con empresarios y con medios internacionales. Y vaya usted que dijo unas palabritas como, por ejemplo, que no reconocían al régimen como gobierno legítimo. Pero eso va a quedar para el directo de esta tarde. Para hoy, tiene previsto visitar instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y también Petropiar, que opera la estadounidense Chevron en el estado Anzoátegui, en el este del país. Pero ¿cómo se preparó su llegada a Venezuela en territorio hostil del chavismo? Bueno, aproximadamente a las 4:35 de la mañana del día de ayer, entraba a Firma Iquetía un dron de inteligencia y de vigilancia denominado el MQ-4 Tritón, que estuvo camuflado como un P-8 Poseidón y además estuvo patrullando aproximadamente 3 horas, retirándose después a las 7:25 de la mañana. Esto, por supuesto, para garantizar la seguridad previa al vuelo del secretario de Energía, no sea que los revoltosos de la revolución se le ocurriera ponerse creativos. Posteriormente, desde San Juan, Puerto Rico, aproximadamente a las 7:20, sale una aeronave LM-100J Hércules, contratada por la CIA a la compañía Tepper Aviation, un vuelo que no fue visible, por cierto, para Flyradar, para trasladar así agentes de la CIA a Caracas y garantizar en el terreno la seguridad del secretario de Energía. Ya usted sabe que en estos terroristas no se puede confiar.
El personal de la CIA tomó varias zonas del aeropuerto de Maiquetía como un área de seguridad y también restringió ciertos accesos. Y simultáneamente salían en vehículos oficiales de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas con la tía Laura Dogu, personal diplomático, de prensa de los Estados Unidos y también de seguridad complementaria para el secretario de Energía, recibiendo entonces a los agentes de la CIA que estaban llegando a suelo venezolano. Vaya, vaya. A las 6:50 de la mañana ya había salido desde Washington ese Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con el secretario de Energía Chris Wright y aterrizó en Caracas a las 10:40 de la mañana. Fue recibido por el personal diplomático, por el personal de prensa de Estados Unidos y por agentes de la CIA que lo custodiaron a su traslado en la capital. Pero a los pocos minutos de la llegada del secretario de Energía, la aeronave Hércules LM-100J, que transportó a ese personal, despegó de vuelta hacia Puerto Rico, dejando el personal de la CIA en Venezuela. ¡Qué maravilla! El secretario de Energía finalmente llegó a Miraflores con toda su delegación y pudimos ver imágenes y fotos. Ahora podemos decir que la CIA oficialmente está en Venezuela. ¡Qué belleza! Así, con las mismas vibras de esta foto de la tía Laura Dogu. Pero es que entre una declaración y otra, además, como les decía, con joropo y alfombra roja, escuche también estas palabras de Chris Wright. In your face. A la cara de Delcy Rodríguez. Queremos liberar al pueblo venezolano y a su economía. Liberar al pueblo de Venezuela. ¿Así o más claro? Pero el policía malo no se podía quedar tranquilo, por supuesto. Hablo del juez del odio, el que dicta sentencia, Diosdado Cabello. Un sujeto con un problema o con un gran problema de múltiples personalidades y que todas las personalidades son además megalomaníacas. Pues este tipo, en su rol, en una de sus personalidades de conductor de televisión, mutó en vivo a magistrado del Tribunal Supremo y además lanzó un ultimátum a Juan Pablo Guanipa: o silencio o cárcel. Se trata del mismo sujeto por quien quieren hacer pasar la ley de amnistía para que él apruebe cosas, soltando por supuesto el veneno de siempre al mejor estilo de una mamba negra. Y en un grito desesperado de "yo también me quiero ir a Nueva York", en el mejor de los casos, el siniestro narcoministro de medio pelo volvía una vez más con sus clásicas amenazas televisadas. Haga estómago, podemos aguantarlo, sí. Juan Pablo Guanipa estaba detenido. Yo dije que habían salido 897, de verdad eran 997, no sé por qué dije 897, me lo jugué y perdí igual, en la lotería. Y ninguno había salido en actitud de generar en la calle algún tipo de molestia a las demás personas. Pero este caballero decidió ir a hacer un show montado previamente, y la fiscalía, tomando de acuerdo a la medida sobre la cual había salido, él la violó y fue mandado a detener nuevamente. Se procedió y está ahora casa por cárcel. Si él viola la medida de casa por cárcel, tendrá que regresar a la cárcel. Es lo que, ¿cómo se llama? Es lo que está en el canal, pues. En el canal. Vamos por partes. Primero, frivoliza con el número de presos políticos. Y ya no estoy hablando en chiste. Dice, me jugué un número, como si se tratara de algo distinto al drama de cientos de vidas y familias destruidas. Luego, suelta que Guanipa se hizo el gracioso por querer defender la verdad y levantar la voz. Y habló de generar molestias en la calle. Y es que además dice que fue un show montado previamente, como quien no le teme quedar en ridículo nunca. Porque para poder montar un show previamente, como dijo el capo, esto implicaría que Guanipa sabría su fecha de excarcelación, que tenía contacto con el exterior, lo cual es mentira, no sé, que se reunía por Zoom, qué sé yo. Y lo más importante, que después de haber secuestrado a más de 2.000 personas, la operación Tuntún del incontinente del Furrial ha sido desactivada. Menuda forma de admitir su mediocridad. Claro, viniendo de un tipo que decía que Venezuela iba a ser Vietnam si entraban, que no les iban a poner alfombra roja, y hasta joropo le pusieron, y que tampoco les iban a vender una gota de petróleo, la payasada se cuenta sola, porque estaba allí, a flor de piel, ¿no? Pero es que el pueblo y sus dirigentes se han resteado. Si no, mire este recibimiento de María Oropesa en Portuguesa.
Yo sé que a los esbirros les da envidia porque pueblo ya no tienen, pero usted sabe, y ellos también saben, que esto que vamos a ver es sin obligar a empleados públicos, sin regalar ron, ni tampoco dinero, sin meter autobuses como locos, se les calienta la calle y ya no pueden hacer más locurillas o las mismas locurillas de antes. Y hoy se les calienta de nuevo. Así que para que quienes hablan de reconciliación y de perdón, que empiecen entonces por cerrar todos aquellos casos que se inventaron y empiecen a abrir las puertas de los centros de tortura para que salgan todos aquellos inocentes y se puedan reencontrar con su familia. Todos aquellos inocentes que jamás debieron estar presos, jamás debimos estar presos, porque lo único que hicimos fue defender la verdad. Y hoy la verdad es lo que nos está ayudando a ganar. Porque aquí hay una verdad, y la verdad es que ellos perdieron el 28 de julio y Venezuela fue la que ganó. Y como les decía, lo que falta por ver el día de hoy, que a partir de las 10 de la mañana, Venezuela será como un cuero seco, ¿no? Lo pisas por un lado y se levanta por el otro. Así es que decía la cosa. Sí, el secretario de Energía de los Estados Unidos está en Caracas, hablando de cooperación, de estabilidad o de inversión. Cosas que conviene recordar con datos en la mano, además, y memoria larga, sobre el sector en el que él está negociando. Pero vamos por partes. Usted sabe que en nuestro país la oscuridad no es una retórica, es literalmente un problema estructural. Y esto no comenzó con las sanciones, como quisieron vendernos. No, tampoco empezó con Biden, ni empezó con Donald Trump. La emergencia eléctrica fue decretada en 2011 y han pasado más de 14 años desde que el propio régimen admitió que el sistema estaba colapsando. Y antes de eso, ya había racionamientos en el interior del país desde mediados del año 2000. Le libero un recuerdo. Jesse Chacón prometió en 2013 resolver la crisis en 100 días o renunciar. Ni la resolvió, ni renunció. Eso es más que una anécdota, es la doctrina chavista. Prometer, 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 fracasar y permanecer. Ahora, si el secretario de Energía está sentado en Miraflores hablando de kilovatios, inversión y modernización, conviene recordar 3 nombres propios. Presta atención. Tocoma, Uribante Caparo y Derwick, así mismo. Tocoma, por ejemplo, tenía que generar 2.160 megawatts, con un costo estimado de alrededor de $9.000 millones. La obra inició en 2002. La promesa era entregarla en 2012. El resultado, 0 megavatios. Una represa fantasma, contratada con Odebrecht, paralizada, oxidándose en el Orinoco, como monumento al saqueo continental. Uribante Caparo, más de 1.000 millones invertidos. Operación parcial, capacidad incompleta. Termoeléctricas compradas con sobreprecio, plantas que nunca operaron a plena carga y equipos que llegaron tarde o que nunca se instalaron. Según Transparencia Venezuela, el costo total de las obras inconclusas en nuestro país ronda los, pausa de suspenso, $316.000 millones hasta 2023. No es un error administrativo, es una arquitectura de la expoliación. Entonces la pregunta incómoda para cualquier funcionario extranjero que hoy haga negocios de energía en Caracas es esta. ¿Con quién está negociando usted? Porque el problema eléctrico venezolano no es un problema técnico, es un problema institucional. No es falta de turbinas, es falta de Estado de Derecho. Y tampoco es falta de cables, es exceso de corrupción. Durante años se destinaron miles de millones para resolver la crisis. En 2010, 5.000 millones fueron asignados al sistema eléctrico. ¿Dónde están? ¿En qué bolsillos? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, parte de esa respuesta está documentada en investigaciones sobre sobreprecios, triangulaciones financieras y cuentas de banco en el exterior y no precisamente del país. Mientras tanto, el ciudadano común viviendo apagones, fluctuaciones que queman equipos electrodomésticos y racionamientos que se normalizaron. Y sí, hay algo profundamente obsceno en el hecho de que en medio del colapso interno se hayan priorizado exportaciones eléctricas hacia Brasil o envíos energéticos a Colombia o a Cuba, mientras que el venezolano promedio estaba literalmente a oscuras. Porque aquí el punto no era ideológico, es matemático. Si un país invierte decenas de miles de millones en generación eléctrica y 20 años después no puede garantizar el suministro estable,
Obviamente no hablamos de un fenómeno climático, ni tampoco de las iguanas terroristas. ¿Se acuerda usted? No. Estamos ante la captura del Estado. Y esto es clave para el análisis geopolítico actual. Porque si Estados Unidos busca estabilidad energética en Venezuela, necesita algo más que acuerdos de inversión. Necesita garantías institucionales que no hay al día de hoy, porque inyectar capital en un sistema terrorista donde no hay transparencia, ni rendición de cuentas, ni seguridad jurídica, es simplemente financiar un modelo que ya demostró cómo funciona. Absorbe recursos y devuelve ruinas. El Guri, señores, la central Simón Bolívar, sigue siendo el sostén del sistema de Venezuela, una obra iniciada en democracia, expandida durante gobiernos anteriores al chavismo, y es irónico que el último gran pulmón eléctrico estable del país provenga del mismo modelo político que el chavismo prometió enterrar, y vaya que lo enterraron. Si hoy se habla de reconstrucción eléctrica sin hablar de responsabilidad, así como la ley de amnistía, si se habla de inversión sin hablar de auditorías, y si se habla de cooperación sin que volvamos a hablar de los 316.000 millones perdidos, entonces no estamos ante una solución, estamos ante el reciclaje del problema. Porque la luz no es solo energía, es institucionalidad. Sin estado funcional, cualquier megavatio adicional será apenas maquillaje de una estructura corroída. Y voy a cerrar con una pregunta. ¿Qué debería estar sobre la mesa del secretario visitante? ¿Va a negociar energía con quienes destruyeron el sistema o va a exigir garantías y les va a poner la correa bien apretada para decir necesito garantías reales que el dinero no va a desaparecer? Porque si no responde eso primero el secretario, lo que viene no es reconstrucción, es otro Tacoma, pero en versión 2026. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el miércoles 11 de febrero la consolidación de una nueva alianza estratégica con Venezuela, enmarcándola como una pieza fundamental para garantizar la independencia y el dominio energético norteamericano. Vaya, vaya. Desde el Salón Este de la Casa Blanca, el mandatario confirmó que el acercamiento con la interina de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ya está rindiendo frutos tangibles para la economía estadounidense, mientras que además obedece todos sus designios. Claro que sí. Durante un evento centrado en el poder energético, Trump reveló que un envío masivo de crudo ya se encuentra en tránsito hacia el Golfo de las Américas o el Golfo de México. Tenemos 50 millones de barriles, ha dicho, barriles de petróleo flotando ahora mismo hacia Houston para ser refinados, anunciaba el presidente, subrayando que la capacidad de procesamiento de Texas se verá fortalecida con ese suministro de crudo pesado. Trump terminó describiendo el cambio en las relaciones no como una concesión política, sino como una maniobra pragmática para asegurarse recursos. Tenemos un nuevo grupo de personas con las que nos hemos vuelto muy cercanos, llamada Venezuela, ha dicho Trump. El beso, ya usted sabe, del padrino, para cuando le toca al régimen transicionar. Hablando de transición, el senador republicano Rick Scott denunció este miércoles que la excarcelación de Juan Pablo Guanipa y, por supuesto, su posterior secuestro y de otros dirigentes opositores bajo restricciones o con medidas de arresto domiciliario no puede considerarse una libertad real. A través de sus redes sociales, Scott aseguró que esas medidas no representan una salida genuina para quienes han estado detenidos por razones políticas y subrayó que seguir sujetos a restricciones, limitaciones de movimiento y condiciones impuestas, dice él, que por el régimen venezolano, yo digo que por el enfermito de Diosdado Cabello, es otra forma de prisión. En su publicación, el republicano dirigió sus críticas directamente a la interina, a Delcy Rodríguez, pero también al alumno aventajado del demonio, a Diosdado, advirtiendo que las acciones de las autoridades venezolanas reflejan la falta de voluntad para implementar un proceso de excarcelación transparente y sostenible, decía Rick Scott en X. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello están demostrando que son incapaces de una cooperación genuina. Uno pensaría que ya habían aprendido que el presidente de los Estados Unidos y el secretario Rubio no se andan con rodeos. Estados Unidos los observa de cerca, afirmaba Scott. La polémica sobre las excarcelaciones ha tenido repercusiones en Venezuela, porque familiares de presos políticos y activistas han denunciado que la ley de amnistía, aprobada en primera discusión y escrita después de su aprobación en la Asamblea Nacional, no incluye a todos los detenidos y tampoco ofrece garantías para evitar detenciones bajo cargos políticos.
Las protestas frente al Parlamento, las vigilias de los familiares de los detenidos frente a las cárceles han incrementado la presión sobre el régimen interino para poder lograr liberaciones plenas y procesos judiciales transparentes. Y hoy se espera que suban un gradito más la perilla de la hornilla. Saludos especiales el día de hoy para Luis Guerra, para Lore, para Marta Silva, para H. Gómez, Andrés Franco y también para Alfredo, quienes se apuntaron a la membresía del canal. Sean ustedes bienvenidos y gracias por la confianza. De igual manera, para quienes en el directo de anoche regalaron membresías y también superchats, le agradecemos de todo corazón. Bendiciones para ti que me estás escuchando en este momento, que llegaste hasta esta parte del video, y también para los que no hayan llegado. Bendiciones para todos. Sobre las letras pequeñas de la ley de amnistía, ese artículo 6 y el artículo 12, sobre los nuevos problemas de Alex Saab con la justicia norteamericana, sobre la licencia OFAC y la apertura comercial en Venezuela, y de mucho más hablamos en este video que te dejo por aquí. Pasa y míralo si tienes un chance. Y como dice nuestro mantra, libertad o nada, porque seremos libres. Y nos vemos esta noche en el directo tipo 6, 7 de la noche, y atentos si no antes, no se sabe qué puede pasar, junto al brother Melanio Escobar. Los espero, día importante.